a poner un poquito personal e íntima en este video. A mi hermano le arrebataron la vida en un hecho violento, de esos que pasan mucho en México y en Latinoamérica, en el 2010. Yo fui a terapia para tratarlo en el 2020. O sea, básicamente fueron 10 años de duelo, de dolor, de sentirme adormilada, de vivir pero no experimentar, de sentirme culpable por estar feliz o por esos flashazos de felicidad que de repente llegué a sentir. Sobre todo el primer año me pasó mucho que escuchaba canciones o veía películas y decía, esto es nuevo. Y me daba cuenta que no, que lo habían estrenado en el 2010, pero yo no me había enterado porque básicamente no viví ese año. Y estoy muy consciente que en esos 10 años hubo momentos en los que debía haber sido muy agradecida y en los que me fue bien y en los que debía haber sentido al máximo. Y la verdad es que no estaba ahí, estaba súper atorada en el pasado. Ahora, ¿qué fue lo que me dejó ahí tanto tiempo? Yo creo que fue el miedo. Primero, el miedo a sentirme juzgada por la gente, que dijeran cómo es posible que seas feliz después de aquello que marcó a tu familia. Sobre todo porque ocurrió en mi cumpleaños. Entonces me daba hasta culpa celebrar mi cumpleaños en esa misma fecha. Y por lo mismo, siento que también me quedé porque se volvió parte de mi identidad. Lo hice parte de mí, sin darme cuenta. Noté que cuando le contaba el hecho a la gente, todo el mundo me decía, wow, qué valiente eres y qué increíble que hayas pasado por eso y hoy estés aquí entera y eres una mujer increíble. Y creo que eso maquillaba el huecote que había dejado la herida de mi hermano. Y la cosa es que como yo lo veo, el dolor se fue metiendo en todo mi ser, ¿sabes? Como la mancha voraz. No sé si viste esa película, pasaba mucho en el Canal 5 en México. Era una película muy mala, pero era básicamente una cosa gelatinosa, enorme, negra, que se comía todo a su paso, si mal no recuerdo, y que se hacía más fuerte. Así me imagino al dolor, cómo iba carcomiéndome poco a poco, e incluso dentro de las emociones, como, no sé, la felicidad, ahí estaba incrustado y yo no podía y no sabía cómo dejarlo ir. Y es justamente de eso de lo que va este video, no de malas películas, sino de cómo dejar ir. Todo esto porque hace unas semanas publiqué un video sobre aceptar, y cuando lo estaba editando me di cuenta que sí, que aceptar está bien y aceptar es el primer paso, pero sentí que dejar ir es un paso completamente distinto y es súper importante. Entonces dije, creo que merece su propio video, y la única manera en la que encontré cómo contarlo, cómo hablar de esto, fue a través de mi propia experiencia, porque fue muy difícil para mí dejar ir ese dolor y dejar ir ese miedo. Yo acepté que mi hermano no estaba, pero me aferré al dolor de su partida y eso a la larga se fue convirtiendo en miedo. Evidentemente era un miedo a perder otra vez a algo o a alguien que fuera importante para mí. Entonces me volví celosa con mi pareja, me volví aprensiva con mi trabajo, por ejemplo, y esa aprensión se convirtió en inseguridad porque sentía que cada paso que daba en mi trabajo estaba mal dado, que no era un paso firme. Y sí, cuando cometía un error, el mundo se me venía encima porque sentía que iba a perder ese trabajo. Sobre todo el último trabajo formal que tuve, que honestamente fue una pesadilla. Trabajar en un corporativo así de grande, no vale la pena mencionar el nombre, pero conlleva mucha presión encima. Entonces a eso súmale que yo no estaba bien emocionalmente, la ansiedad me estaba carcomiendo. Y si sufres de ansiedad, sabes de lo que hablo, esos síntomas físicos en los que básicamente sientes que vas a explotar. Así me sentía todo el tiempo, y por supuesto que eso no era sostenible, y eso fue lo que me llevó a tomar terapia. Y ya después de años de terapia y de meditación y con unos rompopitos encima, me puse a reflexionar el otro día. Dije, claro, pues es que nos da mucho miedo el soltar lo que conocemos, aun cuando nos hace daño, porque no sabemos qué hay del otro lado, no sabemos qué va a pasar después de que soltamos, porque es un comienzo. Y aunque el optimismo tóxico de internet te diga que todo comienzo es bueno, lo cierto es que no. A veces los comienzos son súper duros, mucho más duros que el cerrar algo. Y entonces ese miedo que sentimos de dar el paso nos genera una sensación de fracaso, y es irónico porque es un fracaso sin haber intentado algo. Como por ejemplo en yoga, cuando estás intentando aprender a pararte de cabeza, pero estás llena de miedo, y entonces
lo intentas, pero lo intentas temblando y no puedes subir una pierna a la pared y te cuesta trabajo y te caes y entonces dejas de intentarlo porque ahí está ya el fracaso incrustado en tu cabeza. Entonces lo mismo sucede cuando intentas soltar lo que ya conoces para irte a algo completamente desconocido. Tu miedo va a intentar frenarte y va a intentar decirte no va a funcionar, mejor quédate aquí. Así que sí, después de aceptar, lo que sigue es sacudirte el miedo y es aquí en donde entran en yoga y la meditación, que a final de cuentas es de lo que trata este canal o de lo que intenta tratar este canal. Yo llegué al yoga rota, sin espiritualidad, porque venía de una familia católica que después de lo que le pasó a mi hermano se alejó por completo de la religión, cero conexión con mis emociones, cero flexibilidad también y cero conexión con mi cuerpo. Y al principio solo adopté la parte física del yoga. Me gustaba ir porque me relajaba, porque estiraba un poco, porque desconectaba después de un día complicado en el trabajo. La cosa es que empecé a generar esa conexión corporal y esa conexión emocional. Empecé a escuchar primero lo que mi cuerpo me decía. Noté mi ansiedad, noté lo tensa que estaba todo el tiempo. Y de ahí me fui a sensaciones más sutiles. Me di cuenta de los pensamientos que estaba teniendo constantemente, la manera en la que me hablaba, lo insegura que me había convertido, cómo no podía dar ningún paso sin ponerme nerviosa y sin observar todos los escenarios posibles, y en todos esos escenarios siempre fracasaba, siempre. O sea, no había uno en el que algo saliera bien. Y luego encontré la meditación y se la agregué a mi práctica. Y fue ahí donde me di cuenta que realmente nunca estaba presente, que siempre estaba atorada en otros lados, en el futuro terrorífico o en el pasado también escabroso. Creo que fue en ese momento en que me di cuenta que mi identidad era mi dolor. Y fue súper fuerte para mí, porque no sabía quién era. Y ahora yo entiendo que cada camino es distinto. En el caso mío, la terapia me ayudó a reconectar conmigo misma, a cambiar el diálogo interno, a reconocer mi identidad, a reconocer mis virtudes, mis fortalezas, mi sentido del humor incomprendido, el volver a conectar con las cosas que me gustan, con las cosas que sé hacer y que disfruto hacer, pero también me despedí del pasado. Y ya como graduación, mi terapeuta me dejó escribirle una carta a mi hermano para despedirme y fue un ejercicio muy bonito. Y con la meditación aprendí lo fascinante que es estar en el presente, el tener una conversación profunda con alguien, no esas conversaciones chiquitas que no te llevan a nada, sino algo profundo, sin el celular, estar ahí, el disfrutar a mi pareja aunque simplemente estemos viendo la tele, el observar a mis gatos, porque si tienes gatos, sabes lo increíbles que son. Y si no tienes, te lo estás perdiendo. Son seres fascinantes. Simplemente están. Y les vale madres todo. Son increíbles. Son perfectos. Todo lo que hacen es maravilloso. Aun cuando destruyen cosas, dices, ¡ay, qué bonito! Los amo. Y tal vez no estás lista para meditar. Si lo estás, te voy a dejar aquí una meditación que es sobre aceptar y dejar ir, que no es por nada, pero le está yendo bien en views. Entonces, yo creo que no está tan mal. Puedes intentarla, pero si no estás lista para ello, simplemente siéntate y sé honesta contigo. ¿Por qué te da miedo dejar lo que te hace daño? ¿Por qué vuelves a eso que te lastima? ¿Por qué no quieres soltar el pasado? No te digo que no sientas miedo, pero piensa que hay muchas cosas que puedes estar disfrutando. Hay mucha gente que puedes estar conociendo, muchos lugares, muchos caminos que puedes estar tomando, pero te tienes que dar el permiso para hacerlo. No dejes que el miedo te gane. Y aunque sientas que estás encerrada en una habitación y no encuentras por dónde, date un respiro. Siempre hay un huequito, una grietita por donde podemos salir del pasado y seguir adelante.